Hermanos, la pasión de Cristo tiene una profundidad infinita, como es infinito el corazón de nuestro Señor. Es imposible, no alcanza la vida entera para llegar a tanta riqueza. Nosotros en esta oportunidad vamos a fijarnos solamente en un pensamiento que aparece con bastante claridad en la primera y en la segunda lectura. Es la idea de que Cristo cargó nuestros pecados. Por ejemplo, dice: Él soportó nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores. Dice también Isaías, capítulo 53, nuestro castigo vino sobre Él. Hacia el final del pasaje de ese mismo capítulo 53 dice: Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Estas expresiones, hermanos, para todo cristiano católico son motivo de gratitud. Pero si intentamos pensarlas un poco, nos dejan perplejos. ¿Qué quiere decir eso de cargar el pecado de otra persona? Sobre todo impacta que Él carga nuestras culpas y luego, dice la Escritura, sus cicatrices nos curaron. Repito, son expresiones que uno ha oído, que uno ama, pero que son difíciles. Pidiendo el don del Espíritu Santo, tratemos de comprenderlas un poco en la persona de Cristo y en nosotros. Para eso es bueno pensar un poco qué es lo que trae el pecado. Darnos cuenta que el pecado siempre tiene consecuencias en nosotros mismos, lo cual es más o menos obvio, y también tiene consecuencias en otras personas. Para darnos cuenta de esto, es fácil seguir el rastro de las cadenas, por ejemplo, de ofensas, de venganzas. Una persona que ha sido maltratada, con facilidad se vuelve maltratadora. Una persona que ha sido abusada, con facilidad se vuelve abusadora. A veces uno como sacerdote siente que el corazón se le parte al recorrer la historia de una familia y darse cuenta que el mal va pasando como de generación en generación. Quizás algunos de ustedes han detectado eso en sus propias familias. Familias donde el alcohol va pasando de generación en generación. Familias donde la brujería, la superstición, la incredulidad van pasando de generación en generación. Familias donde el desorden sexual va pasando, o el suicidio va pasando de una a otra generación. El pecado, en ese sentido, se parece mucho a una enfermedad. Una enfermedad que nos contagia y va llenando todo nuestro ser, pero también una enfermedad que nos contagia y nos vuelve contagiosos. Es muy frecuente encontrar que una persona orgullosa, por ejemplo,
empieza a producir arrogancia, agresividad en los que tiene cerca. Algunas veces escucha uno en confesión una persona que dice: yo no era así, pero es que me casé, mi esposo un hombre violento, yo aprendí a defenderme. Eso suena bien, pero la defensa terminó siendo repetir lo mismo que el otro hacía. Así el pecado va infectando y rebotando de un modo vertical, es decir, de generación en generación, y de un modo horizontal, pasando de unos a otros. Esto sucede no solamente con los pecados que implican un mal evidente, como es la violencia. Sucede también con el enseñar a pecar a otro. Por ejemplo, enseñarle a beber a un amigo. Por ejemplo, enseñarle a una amiga a ver pornografía. Por ejemplo, enseñarle a otra persona a que hable con boca de estiércol y tenga groserías todo el tiempo en su boca. Yo lo he visto. En nuestra comunidad lo hemos visto. Niños bien hablados que después uno los ve con su boca llena de basura. Alguien les enseñó a hablar así. Eso también es contagio. Creo que la idea queda clara. Pero ahora debemos afirmar otro detalle. Y es que es muy fácil infectarse y es muy difícil limpiarse. Incluso hay explicaciones neurológicas que nos ayudan a comprender por qué sucede esto. Nuestro cerebro necesita conectar neuronas. Esas conexiones se llaman sinapsis. Y a medida que tú utilizas más una determinada conexión, esa conexión se hace más fuerte. Entonces, si tú, por ejemplo, aprendes vulgaridades, groserías, tu cerebro se convierte en una máquina que dispara cada vez con mayor agilidad, con mayor rapidez, vulgaridades y groserías. Es decir, has convertido a tu cerebro, has educado a tu cerebro para que sea una máquina eficiente de vulgaridad. Lo mismo con todo lo demás. Por eso te vuelves ágil para el mal. Y por eso cuando una persona entra en un proceso de conversión, se vuelve tan difícil adquirir buenos hábitos. Esto lo sabía Isaías cuando dijo: dejad de obrar el mal, aprended a obrar el bien. Aprended, ¿por qué lo dice? Porque es una tarea que hasta cierto punto fuerza tu cerebro. Si tu cerebro lo has educado, tu cerebro y tu sistema hormonal y tus músculos y todo tu cuerpo, si tú lo has educado para la vulgaridad o para la codicia o para la lujuria, pues entonces tu cuerpo te reclama eso. Tu cerebro te reclama eso y te toca luchar contra eso. A veces son luchas de años para reeducar tu cuerpo, para reeducar tus neuronas, para reeducar tus hábitos. Si tú te has acostumbrado a autocompadecerte, para mencionar distintos tipos de daños, autocompadecerse es una droga también. Victimizarse es una droga. Yo he hablado con personas que han salido del feminismo más crudo, lo que a veces se llama feminacismo. Han salido del feminismo más crudo. Y al salir del feminismo, están tan acostumbradas esas cabezas a victimizarse que les cuesta trabajo, por ejemplo, reconocer que pueda haber algo bueno que haya hecho un hombre, un varón.
Victimizarse crea adicción. Y uno tiene que hacer un esfuerzo para dejar de victimizarse, para dejar de buscar la cómoda cobijita en donde yo soy el pobrecito, la pobrecita, porque uno se acostumbró a su cobija, como el otro se acostumbró a beber, como el otro se acostumbró a masturbarse, como el otro se acostumbró a drogarse, es lo mismo. Esto para decir, es fácil entrar, es difícil salir. Pero vámonos acercando a esta enseñanza que está en la pasión de Cristo. Viene el término carga. Cuando recibimos un daño y cuando percibimos ese daño, queremos sacarlo de nosotros, sacarlo. Hace unos años hablaba, por ejemplo, con el caso de un hombre que había cometido abusos sexuales. Me comentaba su historia, ya ustedes ven para dónde va esto. Él había sido abusado de niño. Por supuesto que se abuse de un niño o de una niña es algo repugnante, doloroso, inicuo. Por supuesto. Es algo que no debería haber sucedido. Esto no tenía que haber pasado en mi vida. Las cosas que han pasado en tu vida, pero que no debían haber pasado en tu vida, obviamente son cosas que tú quieres sacar de ti. ¿Y qué es sacar de ti? Es descargar eso. Descargar, quitarte una carga. ¿El problema cuál es? El problema está en que muchas veces, para tratar de quitarse uno la carga, lo que hace es cargar a otra persona. Ahí es donde está el problema. Porque esa otra persona, ya dijimos, va a continuar la cadena. Esto que estoy describiendo es la historia del mal en el mundo. Esto que estoy contando. Esta es la historia de por qué el mundo es como es. Entre el que es adicto al sexo o a la victimización, o el que es adicto a un vicio o a lo que sea. Entre los que son adictos y los que hemos transmitido o estamos transmitiendo esos daños a otras personas, el mal cunde, el mal reina en las familias, en las parejas. La pregunta es ¿cómo se vence esto? Ustedes saben para dónde vamos porque estamos celebrando la pasión de Cristo. Pero para que se comprenda mejor el mensaje, yo quiero presentar algunas de las soluciones razonables, pero insuficientes. Entonces vamos a presentar 3 medicinas razonables, pero insuficientes para frenar el mal en el mundo. La primera de esas medicinas insuficientes la vamos a llamar la medicina platónica, literalmente por Platón, el filósofo. Platón estaba convencido de que todo el problema del mal era un problema de ignorancia. Como quien dice, si usted llega a conocer lo buena que es una vida sobria, usted no va a volver a drogarse ni a emborracharse. Si usted llega a conocer lo buena que es una vida recta, casta, usted va a dejar su desorden sexual. Es decir, para Platón el problema era ignorancia. Y por consiguiente la solución es educación. Mostremos la bondad y la belleza del bien, mostremos lo que es bueno, y a medida que se va viendo lo que es bueno, la gente dejará lo que es malo.
reconozcamos que tiene una parte de razón. Efectivamente, mostrar el bien, tratar de que el bien sea atractivo es una gran idea. Perfecto, Platón, de acuerdo. Muy buena idea, pero es una idea insuficiente, porque resulta que el atractivo del bien o del mal no está solo en la inteligencia. Y una persona puede darse cuenta de que algo es malo y puede darse cuenta de que va a causar un daño y sin embargo sigue adelante. Sigue adelante. Pues ya sabemos que en la Biblia donde mejor se describe esto es en Romanos 7, donde el apóstol San Pablo dice: hago el mal que no quiero. Me doy cuenta, pero no puedo evitarlo. ¿Cuántas veces sucede esto? Por ejemplo, en las dificultades de pareja o de familia. Me doy cuenta que mi manera de responder lo único que hace es empeorar las cosas, pero no logro. Y la persona que compra la cajetilla de cigarrillos, y ahora es por ley que las cajetillas deben traer no solamente avisos, sino incluso fotos. Así queda el pulmón de la persona que fuma. La persona destapa el paquete, enciende el cigarrillo y fuma. Y sabe que con eso está arruinando sus pulmones. Podríamos dar más ejemplos. Conclusión: ese primer remedio es bueno, pero es insuficiente. Uno no solo necesita que le muestren lo que es bueno. Segundo remedio insuficiente. Hay personas que consideran que lo único que se necesita es tiempo y el tiempo va poniendo todo en su sitio. Yo he oído, por ejemplo, padres de familia que dicen: pues sí, mi hijo yo lo noto muy indiferente con Dios y se me está como aficionando mucho al trago, pero yo pasé también por eso. Es una etapa. Es decir, el segundo remedio, no, dijimos la palabra medicina. La primera era la medicina platónica. La segunda la llamamos la medicina cronológica, que también la podíamos llamar crónica. La medicina cronológica cree que todo se arregla con el cronos, que todo se arregla con un poquito más de tiempo. Eso se le va a pasar. También socialmente se habla de esa manera. Mira que está el tema de los vientres de alquiler. Mira que prohibieron orar frente a los abortuarios. Mira que ahora hay gente que se está casando con perras y con perros. Mire, bueno, son desórdenes, son barbaridades, pero eso después todo se organiza. Y entonces se apela a algo parecido a una ley del péndulo, ¿no? Yo me acuerdo un señor que decía: mire, eso es como la falda de las mujeres, que eso se vuelve larga y después la moda se vuelve corta y se vuelve larga. Eso va y viene, el tiempo lo va a arreglar. El tiempo lo va a arreglar. Pero resulta que uno conoce personas que mueren en la violencia y mueren practicando violencia. Y uno conoce personas que tienen muchos años y en esas personas se cumple lo que dice el libro del profeta Daniel. En el pasaje de la casta Susana, recordando la historia brevemente, Susana era una mujer casada, una mujer bellísima, y resulta que había dos de los magistrados, dos de los jueces de Israel, que estaban obsesionados sexualmente con ella y querían, a como diera lugar, tener algo con ella, algo de sexo con ella. Como no lo lograron, le inventaron una calumnia y entonces pues la iban a matar, la iban a apedrear, porque estos magistrados, que eran gente de muchísima autoridad, pues estaban afirmando que la habían visto adulterar,
Y eran 2 testigos, y según de la ley de Moisés, 2 testigos eran suficientes. Estando en esas, Daniel, que en ese momento era un jovencito, Daniel el profeta, que era un jovencito, levanta su voz y grita frente a la asamblea de Israel: yo soy inocente de esa sangre. La gente se quedó espantada porque era un joven que levantaba la voz en medio de la asamblea. ¿Y por qué dices eso? Y Daniel dice: ¿ustedes es que están ciegos y van a enviar a la muerte a una inocente, a una hija de Israel inocente? Y luego les habla a los magistrados y les dice: envejecidos en años y en pecados. El tiempo no arregla todo. El tiempo no es la gran medicina. Hay veces que el tiempo, en la medida en que nos ayuda a manejar el aspecto emocional, tiene un cierto parecido con la medicina. Es cierto, pero no es un verdadero remedio. Y hay muchos vicios que no solamente no se arreglan, sino que se empeoran. Por eso uno habla con tanta claridad y hay que seguirlo haciendo sin obsesionarnos con el tema. Uno habla con mucha claridad sobre temas como la pornografía, porque uno sabe que la joven o el joven que se aficiona a la pornografía ya empezó a dañar su matrimonio y no se ha casado y no conoce a la novia, pero ya empezó a dañarlo. Ya empezó mal. Y por supuesto, luego uno de sacerdote, pero no solo uno de sacerdote, se da cuenta cómo eso va a traer consecuencias después. Entonces llevamos 2 medicinas que son insuficientes: la medicina platónica y la medicina cronológica. Tercera medicina insuficiente, que es la que propone un famoso ateo de este país, no voy a decir su nombre, pero tenía un ministerio, ahora tiene otro, o tuvo, mejor dicho, renunció. Callaos, no digan el nombre. Este señor es ateo y lo dice abiertamente, y él se presenta como una especie de príncipe, de adalid, de representante del humanismo razonable. Es decir, todo se arregla razonando. Muy parecido a la explicación platónica, a la propuesta platónica. Pero aquí es la negociación de lo que ha estado tan enfermo este país. Negociemos. Asesinaron de manera cruel y traidora a no sé cuántos. Sí, es una cosa compleja. Negociemos, hablemos, razonemos. Por supuesto que la propuesta platónica, que la propuesta cronológica y que la propuesta racional, todas son buenas. Yo no estoy diciendo que no haya que negociar, no me malinterpretes. Yo no estoy diciendo que no haya que, por supuesto, tener algo de paciencia en la parte cronológica. Yo lo que estoy diciendo es que eso es insuficiente. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Y esta es la razón por la que muchos quedamos tan descontentos cuando se hablaba hace unos años, en la época de otro presidente, se hablaba del proceso de paz. Y como de costumbre, pues ya sabes, siempre hay gente que a uno lo critica, que usted no está de acuerdo con el proceso de paz, que usted es un guerrerista, que usted está de acuerdo con no sé quién. No, eso no es así. En una sociedad tan polarizada como la nuestra, si uno no apoya lo que dice una persona, la gente cree que uno está del otro lado con el otro líder. ¿Qué fue lo que siempre, yo no digo como sacerdote, sino como creyente, qué fue lo que siempre me produjo escozor de todo el proceso llamado proceso de paz? Pues lo mismo que ha salido a la luz es que no hay que ser ningún profeta. Que no había arrepentimiento, que no había verdadera reparación. Entonces por ahí encontramos las verdaderas medicinas.
Ya hemos dicho 3 medicinas que son insuficientes: la platónica, la cronológica y la racional. No son malas, pero son insuficientes. Ahora vamos con 3 medicinas bíblicas que sí son suficientes. La primera es la medicina del arrepentimiento. Donde no hay arrepentimiento, no hay vida nueva. Donde no hay arrepentimiento, no hay verdadero cambio. Donde no hay arrepentimiento, hay cinismo, y donde hay cinismo, viene un nuevo golpe. Entonces, la primera medicina bíblica es que hay que arrepentirse. Entonces, la persona que ha tenido un camino, por ejemplo, en el vicio, se volvió adicto a la droga, tiene que tener un arrepentimiento, y ese arrepentimiento implica lo que es necesario para salir de ese vicio, que seguramente es un buen tratamiento. Si no hay un buen tratamiento tomado voluntariamente por la persona, no hay salida, no importa lo que la persona diga, no importa lo que la persona prometa, tiene que haber arrepentimiento efectivo, que es el único en el que cree la Biblia. La Biblia no le agrega adjetivos al arrepentimiento, porque siempre es un arrepentimiento real y efectivo. Tiene que haber arrepentimiento. Y lo mismo con todo lo demás que hemos mencionado. Por ejemplo, la persona que está acostumbrada a victimizarse y a envolverse en su cobijita de autocompasión: pobrecito yo, nadie sufre como yo. Los amigos de Lazos de Amor Mariano tienen su estribillo de San Miguel: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces el autovictimizado tiene: ¿quién sufre como yo? Nadie sufre como yo. Hay que parar eso. Hay que parar la victimización. Uno tiene que arrepentirse. Uno tiene que decir: ya, esto se acaba, y se acaba ya. Esto se acaba. Si no hay arrepentimiento de tu victimización, no se va a corregir. Esa es la enseñanza bíblica. Si no hay arrepentimiento de tu infidelidad, no se va a corregir. Si no hay arrepentimiento de tu agresividad, no se va a corregir. Tiene que llegar el arrepentimiento. Ese es el primer remedio bíblico. Convertíos a mí. Es lo que hemos venido escuchando desde el comienzo de la Cuaresma. Segunda parte de las medicinas bíblicas. La segunda parte de la medicina bíblica es darse cuenta que uno necesita del auxilio de Dios. Ese auxilio de Dios se llama gracia. Necesito tu gracia. Necesito eso que la cruz del Señor trajo a mi vida, la gracia. Sin ese amor eficaz, que no es otra cosa sino autodonación de Dios, sin ese amor eficaz, no es posible. Entonces, primero, arrepentimiento. Segundo, apertura a la gracia. Ustedes recuerdan que en el capítulo 5 de San Juan había un paralítico que tenía 38 años de parálisis, y siempre me impactó la pregunta que le hace Cristo: ¿quieres quedar curado? Uno dice: pero qué pregunta tan obvia. No, no es obvia. De hecho, Silvia nos estuvo predicando, gracias Silvia, nos estuvo predicando en este encuentro sobre eso. Cómo uno muchas veces no quiere quedar curado, porque uno quiere seguir en el vicio en el que está. Uno quiere un alivio, no quiere una curación, que son dos cosas distintas. Uno quiere un alivio, un parche. Uno no quiere una curación. Y por consiguiente, si uno no quiere una curación, no llega a la curación. Imaginémonos hipotéticamente que aquel hombre, el paralítico, le hubiera dicho: ¿sabes qué? Gracias, pero no gracias. No quiero quedar curado porque me sirve ser paralítico. Me gusta que la gente me compadezca, me dan mucha limosna. Pues se queda sin curación. Entonces uno tiene que querer la curación. Quiero salir de mi vicio.
Quiero salir de mi parálisis. Quiero salir de mi autovictimización. Quiero salir de mi orgullo. Quiero salir de mi violencia, de mi agresividad. Quiero salir, quiero. Y me abro a la gracia. Ese es el remedio bíblico. Primero, me arrepiento. Segundo, quiero cambiar y me abro a la gracia. Por ahí vamos bien. Esos son remedios bíblicos. Observe que no estamos negando, ya no lo voy a repetir más, no estamos negando lo importante de lo platónico y todo lo demás. Solo que eso no te va a arreglar todo el problema. Eso, si acaso, es una preparación, pero eso no ayuda. Entonces, primero, verdadero arrepentimiento. Segundo, quiero cambiar y me abro a la gracia. Tercero, y ahora llegamos a Isaías 53. ¿Cuál es el tercer paso? Entender que yo no le puedo imponer al resto de la humanidad a que cambie conmigo. Dicho así, clarito. Y ese es un error muy grande y es trampa de Satanás. Porque entonces resulta que esto típicamente se ve en las familias. Yo voy a cambiar, pero tú tienes que cambiar también. Entonces, resulta que yo voy a cambiar, pero tú tienes que cambiar también. Entonces yo, en vez de estar custodiando mi proceso de cambio, me convierto en el observador de tu proceso de cambio. Entonces cada uno con una lupa, a ver si tu proceso de cambio está avanzando o no está avanzando. Si tú estuvieras examinando tu proceso, el tuyo, y trabajando en tu proceso, la cosa caminaba más rápido. Lo mismo sucede luego en la escala macro, en la política sucede lo mismo. Se ha convertido ya prácticamente en todos los países donde existe el sistema democrático, se ha convertido en norma que lo que hace el partido de oposición es solamente hablar mal del partido de gobierno. Se ha convertido en norma eso. Derechas o izquierdas no importan, lo que importa es que hablar mal del otro. Y lo interesante está en que si fuera inteligente la oposición diría, el tiempo que gastamos maldiciendo y criticando a los que gobiernan es tiempo que necesitamos para construir una plataforma distinta. Porque es que luego tú vas a hablar con los que se llaman oposición y les dices, ¿y vosotros qué proponéis? Y no hay nada, o muy poco. Prácticamente lo único es, no se haga eso. Entonces llevamos 2 remedios bíblicos, pero llegamos al tercero. Y el tercero, que es muy importante, pero demasiado importante, es la resolución de seguir adelante, cambie o no cambie el resto del mundo. Cambie o no cambie mi esposa. Cambie o no cambie mi papá. Cambie o no cambie mi mamá. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quiero cambiar, ya revestido por la gracia de Cristo, porque esto tiene un orden. Cuando yo quiero cambiar, revestido por la gracia de Cristo, quiero cambiar, y el mundo no quiere cambiar, el mundo me va a seguir tratando mal. Pero como yo sí quiero cambiar, y como estoy apoyado y ungido y sostenido por la gracia de Cristo, solo existe una posibilidad, y esa posibilidad es la que está en la cruz del Señor. Hay un momento en el que hay que decir, el mal morirá en mí. Quédese con esa frase de esta homilía. El mal morirá en mí. No se lo voy a pasar a nadie más. A los amigos de Familia Espiritual ya les he contado varias veces la historia de San Juan 23. Ténganme paciencia porque debo repetirla aquí para el resto de la asamblea. San Juan 23, que murió de un cáncer terrible, terrible. San Juan 23, en medio de sus dolores físicos y emocionales y espirituales, una vez llama a su secretario personal, que era un joven sacerdote, vivió muchísimos años después de él, y le dijo a su secretario,
Hermano, creo que hemos servido bien al Señor. El otro se queda extrañado. Esa es una frase muy audaz, ¿no? Decir uno que ha servido bien al Señor. Pero mira en qué ponía San Juan 23 el haber servido bien al Señor. No arrojamos a otros las piedras que nos tiraron. El mal morirá en mí. Porque si cuando me tiran una piedra yo lanzo otra piedra, sigue el contagio. El mal morirá en mí. Yo tengo la alegría, de las alegrías grandes que yo tengo y espero conservar hasta la tumba, es haber conocido personas así. Personas que decidieron que el mal moría en ellos y con ellos. Son gente que rompió cadenas. Para mí son unos héroes. Héroes y heroínas del Señor. Rompieron cadenas. Eso de que yo vengo de una familia disfuncional, pero trabajo con todo amor, con toda sabiduría, con todo cariño, con toda perseverancia en que mi familia sea una familia funcional, supongo que es la palabra. Una familia donde haya amor, donde haya todo lo que tiene que haber en una familia, comprensión, etc. Eso es lo que hizo San Juan 23. Despreciado de tanta gente, sobre todo por el Concilio Vaticano II, ya en su tiempo. El mal morirá en mí. La homilía debería terminar ahí, pero es que hay una objeción muy seria que toca abordarla, que es una objeción y que es un malentendido. Algunos pueden pensar que para que el mal muera en mí, entonces yo simplemente debo soportar la injusticia. Y alguien podría pensar que lo único que hay que hacer es aguantar, como que el único mensaje fuera aguantar. No es simplemente aguantar. Y yo creo que el mejor testimonio de todos los relatos de la pasión, el mejor testimonio de que Cristo no estaba solamente aguantando, lo tenemos en el texto de San Juan. Es decir, en los capítulos 18 y 19 de su Evangelio, que son los de la Pasión, los que leímos hoy. Ustedes se cuenta, sobre todo ante Pilato, para no extenderme, ustedes se cuenta Cristo ante Pilato. Cristo ante Pilato no está acomplejado, ni achicado, ni es cómplice de la injusticia. Permítanme que les recuerde un par de frases. Mire lo que dice Cristo. Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Oiga lo que sigue. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Qué tal este reo? ¿Qué tal este reo? ¿Te parece que estaba muy acomplejado, muy achicado? Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Por supuesto, Pilato exhibió su cinismo. ¿Y qué es la verdad? Un administrador de justicia que dice, ¿y qué es la verdad? Tú imagínate un administrador de justicia que dice, ¿y qué es la verdad? Dime, ¿qué se puede esperar de una persona así? Y ese es el representante del derecho romano en Jerusalén. Pero lo que estoy destacando es la actitud de Cristo. Aguantar, soportar, no es ser cómplice de injusticia. Ahora mira esta otra. Pilato va perdiendo la paciencia frente a una situación que le es completamente incómoda y entonces dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Y luego mire la otra frase. El que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Un pecado mayor. Gramática básica.
¿Qué significa un pecado mayor? Tú estás en pecado, Pilato. Tú estás en pecado. Es decir, Jesús no es un tonto, ni un bobo, ni un acomplejado, ni un cómplice de la injusticia. Lo que pasa es que Él no es un agresivo. Él no responde como Pilato. Entonces, recapitulemos. ¿Qué es lo que hemos dicho en esta reflexión? Hemos dicho, en primer lugar, que el pecado se parece mucho como una enfermedad, ¿no? Que nos contagia, nos llena por dentro y contagia a otros. Hemos visto que el pecado así se propaga por el mundo y que hay que buscar medicina. Luego hemos visto que hay medicinas que son buenas, pero que son insuficientes. La medicina platónica, que consiste en que simplemente, mire, divulguemos el bien. La medicina cronológica, que dice, mire, aguardemos un tantico y verá que todo se arregla. ¿Cuál era la otra medicina? La medicina racional, que es dialoguemos, dialoguemos, dialoguemos. Hagamos muchas reuniones. Fíjese que no dije hagamos un sínodo, pero bueno, hagamos muchas reuniones. Muchas reuniones. Los que hemos participado de consejos de provincia en nuestras comunidades, sabemos lo que es llenarse uno de reuniones y reuniones y reuniones. Esas son medicinas insuficientes. ¿Cuáles son las medicinas suficientes? Las bíblicas. Primero, arrepentimiento y conversión obrando, tomando acciones, reconociendo uno lo suyo, reconociendo uno su vicio. Luego, necesitamos también, ¿cuál es el segundo? Es necesario abrirnos a la gracia, que es tomar acción. La acción fundamental es esa. Esto no va a cambiar solo. Si yo, por ejemplo, he sido una persona celosa toda la vida y entro en una relación de noviazgo, mi novia no me va a curar mis celos automáticamente. Yo tengo que trabajar en mis celos, los míos. Si yo soy una persona humillante, prepotente, que quiere desquitarse y vengarse de la humanidad y me nombran jefe, el cargo no me va a quitar la enfermedad. Yo tengo que trabajar en mí y para eso necesito la gracia. Tercero, tengo que entender que el que está cambiando soy yo, el mundo no está cambiando. Entonces hay muchas cosas que tengo que soportar, pero sin ser cómplice de injusticia. ¿Y qué es soportar sin ser cómplice de injusticia? Pues la mejor definición que tengo es: verifica, vigila, escruta tu reacción. ¿Cristo reaccionó? Sí. Mire cómo le reaccionó a Pilato. Cristo reacciona, pero vigila tu reacción. Por supuesto, tú como papá tienes que reaccionar frente a cosas inapropiadas de tu hijo, claro. Tú como esposa tienes que reaccionar ante agresividad o lo que sea tu esposo, claro. Pero vigila tu reacción y mira si tu reacción está de acuerdo con la obra de Dios en ti. Ahí es donde está la clave. El mal morirá en mí. El mal morirá en mí. Ese es nuestro Señor. Por eso quedó destrozado. Porque Él acogió todas esas consecuencias. Es muy grande su amor. Es muy grande su amor. Todo eso que hizo Cristo para que cuando Él muriera, muriera también con Él la maldad. Y todo el que se une a Cristo, de Él recibe esa victoria. Alabanza para ti, Jesús. Te amamos. Amén.